Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y el día de la ira de Dios. La Biblia dice que en ningún modo Dios dará por inocente al culpable. Números 14:18. Este texto habla del carácter santo y justo de Dios, que debe condenar toda forma de pecado y de maldad en sus criaturas. Es por esa razón que después de muchas advertencias, Dios tuvo que reprender a su pueblo Israel y castigarle en el día de su ira para ellos, recurriendo a pueblos fieros y malvados. De alguna manera misteriosa, para nuestra mente humana de comprensión limitada, Dios se sirvió de pueblos impíos como los asirios y los babilonios para ejecutar sus designios de juicio sobre su pueblo desobediente, sin tener nada que ver con la maldad personal que los impulsaba a cometer sus crímenes. No es de extrañar que más tarde dichos pueblos también fuesen objeto del castigo divino, merecido por sus pecados. De esto trata Isaías 13. En él se habla de cómo el día de la ira de Dios llegaría para Babilonia. Babilonia había sido instrumento del castigo divino para el pueblo de Judá. Cuando llegó el día de su ira, Dios envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para ejecutar el juicio y castigo definitivo sobre Judá con 3 asedios durante 18 años. Segundo de Reyes 24, 1 al 4, dice: subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová por sus siervos los profetas, para quitarla de su presencia, por los pecados que hizo. Y en segundo de Reyes 25, 1 y 7 se dice: aconteció a los 9 años del reinado de Sedequías, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y en segundo de Reyes 25, 8 al 10, se dice: siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, y derribó los muros alrededor de Jerusalén. Estos 3 textos nos hablan de un periodo de 18 años, de campañas de los babilonios contra Judá, en los que con distintos reyes en Judá, este rey babilonio hizo mucho daño al pueblo, a los habitantes, a las casas, al, al conjunto de todo lo que formaba parte de la nación de Judá. Dios usó a este rey en este periodo de tiempo, en 3 asedios, para acabar con Judá y con Jerusalén, y con todo lo que en ella había. En estos 3 asedios, muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. En Daniel 1, 1 al 4, se dice: en el año tercero del reinado de Joacim,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey al jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Segundo de Reyes 24, 14, 16. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a sus oficiales y poderosos de la tierra, a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, llevó cautivos el rey de Babilonia. Todo lo que era útil fue llevado a Babilonia. En cuanto a las personas, todas las personas que eran útiles por su conocimiento, por su preparación humana, por sus posibilidades de ser usados también allí, todo lo útil fue llevado a Babilonia. En Segundo de Reyes 25:11 se dice que en el año 19 de Nabucodonosor vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos, mas a los pobres de la tierra dejó para que labrasen las viñas. Todo llevó Nabucodonosor a Babilonia. Solo dejó los pobres, más pobres de la tierra, para que mantuviesen las viñas y otras cosas, y no se convirtiese en un erial la tierra de Judá. En definitiva, Judá fue llevada en cautiverio a Babilonia, Judá fue destruida, la ciudad fue destruida, el muro de la ciudad fue destruido y el templo fue destruido. Y todo esto lo hizo Babilonia y su rey Nabucodonosor al frente. Y después de cumplirse el tiempo de Dios para Judá, Babilonia sería castigada. Dios tiene un tiempo para permitir la maldad humana y para castigarla. Cuando vemos que suceden cosas terribles, hay personas que se preguntan, ¿dónde está Dios? Pero Dios tiene su tiempo para permitir cosas, su tiempo para intervenir. Dios tiene su tiempo. Y dice Jeremías 25, 12 al 14, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías. Y yo les pagaré conforme a sus hechos. Isaías 13, 1, 6 y 9, profecía sobre Babilonia. Revelada a Isaías, hijo de Amoz. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dios destruiría a Babilonia. Babilonia fue usada para castigar a Judá y posteriormente Dios castigaría a Babilonia. Para ello traería Dios a los medos, este otro pueblo, contra Babilonia, que la convertirían en un desierto. Isaías 13, 17, 4 al 5. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos,
estruendo de multitud, de mucho pueblo, de ruido, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Isaías 13, 15 al 16 y 18. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Isaías 13, 19 al 22. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrá allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, hurones, avestruces, cabras salvajes, hienas y chacales. Babilonia sería totalmente destruida. Dios la castigaría severamente. Por tanto, Dios en el día de su ira castigó a Judá con los babilonios y en el día de su ira castigó a los babilonios con los medos. En el día de la ira de Dios, el pecado es castigado. Pero esto nos habla de otro día de la ira venidero. El día de la ira de Dios para el mundo llegará en lo postrero de los tiempos. Hay un día de la ira por venir para el mundo. Ese es el día de la ira de Dios en que Él vendrá para castigar el pecado del mundo. Este mundo que obra tanta y tanta maldad. Este mundo idólatra, impío, corrupto. Este mundo que se mofa de Dios, de sus cosas. Dios tiene un día de la ira para el mundo. Este día será un día de castigo universal para el mundo por su pecado. Dice Isaías 13, 5 al 7. Vienen de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Mateo 24, 30. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Juntamente con las manifestaciones de ira, de juicio, de castigo de Dios para pueblos concretos, para tiempos concretos, como hemos visto en el pasado, se habla en esos textos, se predice en esos textos, un día de la ira para toda la tierra, para todas las tribus de la tierra. El Dios santo y justo tiene que castigar la maldad de todos los pecadores. Isaías 13, 9, 11 y 13. He aquí que el día de Jehová viene para raer de ella a sus pecadores, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, porque haré estremecer los cielos y la tierra, en la indignación de Jehová, en el día del ardor de su ira. El ser humano y la tierra
en que perpetra su pecado será objeto del juicio de Dios. Isaías 13, 7 al 9. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón, y se llenarán de terror, angustias y dolores, como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros como llamas. Y aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Hay un día postrero que ha de venir sobre el mundo, un día de castigo de Dios sobre el pecado del mundo. Este día postrero de la ira de Dios sucederá en la segunda venida de Cristo. Isaías ve más allá de la primera venida redentora del Mesías y observa otra venida de juicio, de castigo. En Isaías 13:10 se dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Estas palabras son interpretadas por el evangelista Mateo como refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. El día de la ira de Dios para el mundo será cuando Jesús vuelva por segunda vez a la tierra. La segunda venida de Cristo será de juicio, de castigo para los pecadores y su impío mundo. Qué contraste, ¿verdad? Con la primera. La primera venida de Cristo fue de humilde redención y salvación para el mundo. La segunda venida será de castigo para el mundo y los pecadores que forman parte de él. Romanos 2, 5, 6 y 8 al 9. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Segunda de Pedro 3, 10 y 12. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el día de Dios, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. La segunda venida será, por tanto, de un calamitoso fin para el mundo y los pecadores. Pero también la segunda venida de Cristo será de gozo para los redimidos, para los que son de verdad salvos, para los que de verdad son hijos de Dios, para los que de verdad son santos, porque viven procurando hacer lo bueno. Para estos, la segunda venida de Cristo será de gozo. Son los impíos, los incrédulos, los desobedientes, los idólatras, los que viven en maldad, los que tienen que temer a la segunda venida de Cristo, porque será una venida de castigo para ellos. Pero los que son de verdad creyentes
no tienen que temer a la segunda venida de Cristo, sino lo contrario. Un creyente de verdad no debe tener miedo de que Cristo venga por segunda vez a la tierra, porque para un verdadero creyente esa segunda venida será de gozo, de esperanza, de misericordia. Segunda de Pedro 3, 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Pues nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Un creyente de verdad no teme a la segunda venida de Cristo. Para él es estar con Dios en un mundo nuevo. Eso es lo que va a suponer. Dios se llevará con él antes de castigar al mundo, a los suyos, los sacará del mundo antes de ejecutar su castigo para el mundo, se llevará a los suyos, los pondrá en un mundo nuevo, maravilloso, y entonces castigará al mundo de pecado, al mundo corrompido, idólatra, pecador. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y el día de la ira de Dios. Y hemos dicho que el día de la ira de Dios llegaría para Babilonia. Babilonia había sido instrumento del castigo divino para el pueblo de Judá, que fue asolado y llevado cautivo a Mesopotamia. Después de cumplirse el tiempo de Dios, Babilonia sería castigada con otro pueblo más fiero que ellos, los medos. Y hemos hablado del día de la ira de Dios para el mundo, que llegará en lo postrero de los tiempos. El día de la ira de Dios vendrá para castigar el pecado del mundo. En él, el Dios santo y justo castigará la maldad de los que no creyeron en su Hijo para salvación. Pero este día postrero de la ira de Dios, que será la segunda venida de Cristo, solo los pecadores serán castigados. Solo los pecadores deben temerlo. Solo los que viven de espaldas a Dios deben temer la segunda venida de Cristo. Los salvos no, porque la segunda venida de Cristo supondrá que los salvos estarán con Dios en sus moradas eternas, maravillosas, en un mundo nuevo. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Que Dios nos ayude a entender que el Dios justo castiga el pecado, que castiga al pecador, que en ningún modo puede dar por inocente al culpable, pero también que Dios bendice a los suyos y que los suyos nunca deben temer a Dios, sino, por el contrario, esperarle con gozo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te alabamos por ella, porque nos muestras que desde tu santidad, justicia, desde la luz que hay en ti, aborreces el pecado y lo castigas. Pero también, Señor, que estás con los tuyos, con los que has redimido, a los cuales nunca abandonas, y que los mismos hechos que son de castigo para unos son de salvación para otros. Gracias, Señor, por recordarnos que tu Hijo viene para reprender el pecado y para llevarnos con Él a los que vivimos creyendo en Él. Señor, te suplicamos una vez más por los enfermos,
Te pedimos que tengas misericordia de Noemí, que la ayudes a superar los dolores, las secuelas de los fármacos que toma. También te suplico por Carmen Teresa, que la ayudes a recuperarse de las secuelas, de las contracturas, de la rehabilitación, y que pronto la podamos ver caminando con normalidad. Ayúdala, Señor. También te suplico por Cristina. Ayúdala, Señor, a recuperarse de su accidente, de la fractura que padece. Ayuda a Cora a cuidarla. Te suplico también, Señor, por otras personas que también están enfermas, como Yoli o como Carlos. Ten misericordia, Señor. Y por los hermanos mayores de edad o crónicos de la iglesia, Señor. Ayúdanos a todos. Ayuda a Otto, ayuda a Ide, ayuda a Águeda, ayuda a Bárbara, a Antonio, a Loli, a mí. Ayuda, Señor, a todo aquel que tiene alguna prueba, alguna cosa de que tratarse. Bendice sobre todo también a Susana, Señor, en su recuperación de todos los problemas que ha tenido y lo que tiene por delante. Sé con ella, Señor. También te pido, Padre, que nos des la paciencia y la esperanza siempre en ti para todo lo que tenemos por delante. Guárdanos del mal y del maligno, Señor. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.